Una de las grandes conquistas que tuve en los otros anteriores, uno es un poco una máscara, un disfraz, una historia, el terapeuta, el buscador, eh, el género, edad. Pero una de las grandes cosas que logré conquistar hace bastante tiempo, gracias a esta búsqueda, es que yo puedo sacarme los disfraces, porque yo no tengo que venderme. Yo esto lo hago porque me nace, porque me gusta, porque puedo compartir y voy más allá de cuántos libros leí, que todo eso tiene mucho que ver con la importancia personal. Yo ahora en este tercer momento saco todo lo que fue, lo que leí, cómo fui, es como un dato histórico pequeño, como una foto de un carnet nada más, pero no habla de mí la foto. Entonces yo voy a hablar un poco de mí, pero no desde mí el egoico, lo que hice, no hice, cuántos, cuántos diplomas tuve, si tuve maestría, si tuve doctor. No, eso, quiero decirles que eso es lo más superficial de mí. Lo más sano de mí es cómo le puse vida a mi búsqueda. Yo no me di cuenta que no era muy común ponerle vida, pasión, sin que el estrés de lo económico, de lo político, de lo social, de lo que se espera de uno, y me saqué todos esos disfraces con un trabajo bastante profundo y con profesionales o con personas capacitadas, porque a veces el profesional no tiene que tener un título, es un idóneo, yo cambio la palabra profesional, idóneos en el arte de conocernos, en el arte de descubrir nuestros, lo que queremos dar como imagen a lo que somos. Una de las grandes conquistas que yo, por eso vuelvo a lugares que antes me conocían, es que aquellos que no me conocen van a estar con una persona de igual a igual, con una persona comprensiva de lo que saben o no saben, y no que valora quién sabe o no valora quién no sabe. Para mí la ignorancia es para ser conquistada y es materia prima. Por lo tanto, no me es conflicto la ignorancia y hasta la ignorancia de hasta hacer doler a otros en sus heridas no resueltas. Yo soy una persona que no puedo ver un alcohólico, veo una herida y tengo la tranquilidad de ir, si no tengo la herramienta, a buscarla hasta llegar a encontrar el origen de esa herida. Yo soy un tipo que trabaja las causas, no los efectos, pero ojo, me hice muy lector de los efectos. Y descubrí que si hoy yo tengo un efecto que se llama una adicción, tiene una causa, pero que esa causa, la que está detrás de la trama, de lo que aparenta ser ver, es un efecto de una causa más vieja. Y yo traté de investigar hasta dónde llegaba la estructura de cómo piensa el ser humano, para poder entender a un ser humano. Cómo piensa culturalmente un japonés, aunque esté en la Argentina hace 2 generaciones, pero que tiene toda una estructura, una tendencia, un inconsciente, un respeto, tal vez que comparativamente hasta se puede hacer, te puede molestar por su cordialidad, por su higiene que no te toca, hasta por cómo me he enterado que hacen el amor, con la menor toque posible. Y todo eso hay que tener la cabeza muy amplia para entender, no decir que está bien, que está mal, debería ser. Mis características son de una persona que trató de descubrir las máscaras, esos mecanismos que me cuidan del otro, hasta que descubrí una herida fundamental que tenemos todos los seres humanos.
como una conciencia, como una herida de separatividad, de duelo, de abandono. Cuando simplemente crecemos. Y a veces el paso del niño al adolescente y al adulto, todavía el ser humano no ha aprendido cómo manejarnos para que no seamos de repente adultos y ya estoy con la responsabilidad de todo. Y cuando investigo culturas muy antiguas, y sobre todo las de Mesoamérica, y te abarco desde el estrecho de Bering, toda América, sobre todo los pieles rojas, los comanches, los, los más antiguos, tenían una sabiduría del sentido común que se perdió. Claro, hoy es difícil decirte cuál era el sentido común. Y yo dije, lo tengo que investigar en mí. ¿Qué es el sentido común? Y ahí empecé yo a analizar, y esto lo aprendí con los pacientes, porque si hubo un paciente, fui yo. Además de la paciencia que hay que tener con un paciente, es el que se anima a estudiar para estudiarse, a mirar para mirarse. Y es ahí, solo ahí, donde nosotros podemos empezar a pulir un espejo donde absolutamente todo, hasta un perro que se me acerca o no, está hablándome de mí y de mis creencias y de mi construcción de creencias, del se debe, no se debe, de lo que está permitido o no. Y trascendí, y trascendí, y trascendí. Esto me ocurrió a aproximadamente los 35 o 40 años. Fue así como de repente, cuando de repente cae y te enamoras a primera vista, que empecé a enamorarme de la carrera de psicología y de la búsqueda, de la búsqueda, de la búsqueda, de llegar a ese efecto que es una causa, es un efecto de una causa, que es un efecto de una causa, que es un efecto de una causa, y llegar a darnos cuenta, y esto es lo que quiero transmitir en estos encuentros, que hay otras realidades, que están acá, pero que están como si yo me hubiesen regalado una computadora y yo que tiene 150 funciones y yo solamente conocí 50. Y de repente empiezo a conocer nuevas funciones, como una realidad múltiple que hay dentro mío, donde yo voy cambiando y pesando valores que yo tenía muy demasiado ciertos, por valores de amplitud mental, y todos dirigidos a sentirme bien conmigo mismo. Pero no un hedonismo, un bien conmigo mismo donde, ay, yo chupo si quiero chupar, yo estoy con quien quiero estar y no estoy. No, que tiene que ver con la conciencia de unidad, donde todos ganan. Podría decir que eso es lo que busqué y encontré. Y acá no hay ni mejores ni peores, sino, y si es peor, estoy para ver si lo puedo ayudar. No para sentirme que soy superior a nadie. Cuando empiezo a entender esta búsqueda de mí mismo, este conócete a ti mismo, este ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ámate a ti mismo primero, se me desapareció el Evangelio o, o el Torá o los libros sagrados. Y descubrí que todos buscaban lo mismo. Es como una gran hermandad, que hasta si no lo somos entre nosotros, no podemos pretender una hermandad galáctica. Existe. Pero ¿cómo va a haber dos con nosotros que lo primero que vamos a hacer es ver qué le robamos, ver qué le sacamos y ver qué le aprovechamos? Porque siempre hacemos qué provecho tiene. Tuve una enfermedad terminal. Los médicos, ahí descubrí el poder que tenía. A mí me había dado una técnica. Un monje, que no se presentó como monje, que conocí en Urlingan a los 9 años hasta los 18 años. Cumplo 19 y me voy al otro día, en Urlingan. Y él me dijo, esto que te enseño
lo vas a tener que experimentar para poder enseñarlo. Muere mi viejo y me voy a morir a capilla, porque había una amiga, que era como una mamá. Mi mamá había muerto muchos años antes, pero siempre fui medio huérfano, porque estuve solo conmigo, porque no hablaba, y después porque resulté ser raro para mis padres cómo comunicarse conmigo. Y a mí me resultó rara cuando yo me mudo a Caballito. A mí me metieron en una cárcel, no, en un loquero, porque no, las miradas no eran frescas como en el barrio que me crié con gente que conocí desde que nací, hasta sus abuelos, de los que eran mis amiguitos, y todos te miraban con ternura. Cuando me encuentro conmigo, me di cuenta que había perdido una alta dosis de espontaneidad, que no era sincero, que me tenía que cuidar. Pero gracias al estudio de filosofías orientales, Medio Oriente, Occidente, me di cuenta que solo yo me podía ayudar, solo yo. Y es ahí donde empiezo a hacer mi trabajo interno. A eso sí se llama trabajo interno. Le dediqué mis tiempos para saber qué comida me hacía bien, qué comida me daba nutrición. Pero si es rica, también. Pero primero nutrición. O cómo cuidar mi cuerpo, con qué productos, o cómo vincularme no solamente con un paciente tiene que haber una técnica para que la persona le caiga simpático y se confíe en vos, mínimo, una empatía, una, una tiene otros nombres, sino con todos, con todos, siendo lo más auténtico. Y ahí descubrí que yo no tengo que estar atento a si agrado, no agrado, gusto, no gusta, le gusta lo que hago o no, porque yo también elijo lo que no me agrada, lo que no me gusta. Y empecé como a estar en paz conmigo mismo y empecé a adquirir una libertad interior que decía, o lloro o creo. Creo de creer en mí y creo de crear. Y si no me leen, que se jodan, se la pierden. Y yo voy a hacer todo lo posible para que me lean. Y yo voy a ir a clubes de pueblos a dar charlas a 5 personas para que cuando vaya la próxima vez fueron 50. Y después quisieron que le enseñe lo que yo enseñaba. Esto desde los 27 años lo hago. Fui mi manager, fui mi secretario, fui mi contador y fui mi organizador para saber si me podía o no comprar una casa o simplemente alquilar. Y terminé teniendo 3 casas. Y tuve la dicha de que cuando creí que me moría, vendí 2 casas y las doné para los chicos de África, de leucemia y de SIDA. Y no me morí. Y la otra casa la presté a una persona que todavía me la está devolviendo. Pero ¿saben qué sentí? Que si yo había hecho 3 casas podía hacer 100. Creo en mí. Y ahí vino el aquí y el ahora. Porque si yo me baso en mi pasado, creo que viví frustraciones. Pero si yo me baso en una constante perfectibilidad, yo me vivo refinando. No tengo frustración, no tengo fracaso, tengo nuevas estrategias. Y se imaginan cuando en la parte espiritual me conecté con lo que se llama mi esencia y empezó a cambiar mi visión, mi construcción. Si quería escribir un libro, lo hice, lo tengo, lo vendí todo y no quiero hacer más libros. Porque es muy difícil hacer libros, porque también vi el proceso de que tenés que estar en la televisión para vender el libro, de que te tienen que, no sé, que tenés que estar casado con la actriz no sé cuánto para que te crean en tu libro. Y todo eso me llevó a una alta sensatez
que está involucrada la sinceridad, la espontaneidad y la transparencia. Y esta es mi conquista. Y en esta conquista me fui encontrando con pares porque lo similar atrae lo similar. Ley de Kybalión, que me lo estudié de memoria. Las leyes del Kybalión. Lo similar atrae lo similar, en la medida de la izquierda va hacia la derecha. Y lo llevé a la práctica. Y en parte lo que yo estoy ahora presentando es una serie de encuentros conmigo donde voy a enseñarles técnica, prácticamente y sencillamente cómo llegar a ustedes mismos. ¿Sos terapeuta? No, no soy terapeuta. ¿Te vas a vender como terapeuta? No. ¿Filósofo? No. ¿Investigador de religiones? No. ¿Y cómo te vas a presentar? Como un ser humano en evolución consciente. Y así se va a llamar estos encuentros. Evolución consciente. A conciencia y con conciencia. Y para eso, en el cuarto grabación, les voy a mostrar la diferencia entre inteligencia, una inteligencia que, no, mejor se lo explico después, y la conciencia. Y cómo en la conciencia todos ganan. ¿Y sabe dónde descubrí el trabajo en equipo? En mi cuerpo, en mis células, en mis tejidos, en mis órganos, en mis sistemas, en mi relación emoción-cuerpo, en mi relación sistema de creencia, ignorancia o no conciencia o conciencia, y qué hago de mi vida. ¿Qué soy? ¿Qué verbo conjugo ahora yo? El verbo ser. El único verbo que hay que saber para luego conjugar el verbo tener, amar, compartir, ser. Porque encontré en mi esencia del ser una conciencia de unidad de mis cuerpos. Y gracias al barrio en que nací, el primer Hurlingham, la conciencia de un barrio en equipo, que unos sembraban, cuando sembraban tomate, el vecino sembraba lechuga y el otro zanahoria, para pasarse entre todos la manzana, frutas, verduras, lo que sea según su terreno, y cada año cambiando la tierra, gobernado por alguien que se llamaba el de mayor conciencia. Y todo esto es una inteligencia que la podés tomar para escribir un libro o la podés ejercer. ¿Para qué? Para ser fray ejemplo, para ser un ejemplo. No un teórico, no un haz lo que yo digo. Y tampoco digo haz lo que yo hago. Digo simplemente, me da una felicidad compartirme. Si querés escucharme y si querés no. Y si querés darme bola, dame. Y si querés no, todo bien. Porque como a mí me valió mi encuentro con mi gran amistad que tengo conmigo mismo, mi gran no egoísmo, soy un tipo re solidario. Y soy un tipo que si no estoy enamorado, no estoy. Y si no estoy enamorado, son adultos todos, no cojo. Digan lo que digan, solo cuando me lo preguntan. Yo no voy diciendo, hola, aquí hay un tipo que no coge si no está enamorado, sí, aquí, yo no estoy con alguien. No, pero cuando me lo preguntan, soy transparente, soy sincero y soy digno de mí. Y no es orgullo eso, es dignidad, es estar bien con uno mismo. Y descubrí que toda la filosofía, porque me estudié a todos los filósofos posibles, hasta, no es filósofo, pero es filósofo, un Nietzsche en sus libros y en sus planteos existenciales muy locos, que dice, pero este es un loco, hoy piensa así, mañana piensa lo contrario. Era libre, era un libre pensador. Hay que vivir así, se volvió loco, pero él lo intentó hasta volverse loco. No dejó de hacerlo. No, acá no importa la locura,
importa su fidelidad a sí mismo. Y eso es lo que me he encontrado con mucha gente que cuando voy a un país son mis amigos, son mis pares, y he hecho algo. Toda la gente que yo voy conociendo en todos los países, los voy conectando, sea México con España, sea en la Villa 31 con Santa Fe. Porque en esta frecuencia de paridad no hay diferencia, no hay jerarquía, hay horizontalidad, hay conciencia de unidad. Y ahí entendí que Jesús es conciencia de unidad y es horizontalidad. Todos nos ayudamos a todos, pero también lo es Buda, Gautama el Buda, y también lo es la filosofía de Krishna, que fui a comer comida rica a los Hare Krishna varias veces para tratar de entenderlo y me compré algunos libros. Y ahí descubrí que encontré el sentido de mi vida. El primer sentido de mi vida fue encontrarme. Y hoy puedo decir que estoy viviendo, ya no siendo un buscador, sino un encontrado. Le explico en el próximo momento la diferencia entre inteligencia y conciencia.